Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de que Venezuela reaparece nuevamente como importador de alimentos. Así es. Cuando algunas personas, algunos personeros se dedican a mencionar por allí que Venezuela está mejorando, que todo está cambiando, bueno, el panorama sigue demostrando lo contrario. El panorama nos muestra que seguimos a años luz todavía para que esto realmente mejore. Sí es cierto que se han recibido remesas, sí es cierto que muchos familiares que viven en Venezuela están recibiendo por parte de sus familiares en el extranjero divisas que les hacen de cierta manera vivir un poquito más cómodos o flexibles ante la situación del país. Pero Venezuela todavía sigue viendo la necesidad de productos básicos, todavía sigue viendo la necesidad de alimentos. Una gran mayoría de estos alimentos que están llegando al país son importados. ¿Por qué? Porque Venezuela, el aparato productivo venezolano, lo dañó este régimen revolucionario del siglo XXI. Las compras a Estados Unidos llegaron a 634 millones de dólares, solo detrás de los 934 millones que compró Brasil. Recuerden que Brasil tiene más población que Venezuela. Según un informe que fue publicado en el mes de abril por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aunque lejos de los 1.400 millones anuales que se registraban entre los años 2010 al 2014, la cifra representa tan solo un 44.8% más que el año anterior. Venezuela se encuentra a años luz de gozar de los buenos tiempos. Pero las importaciones de alimentos y productos agrícolas por parte de Estados Unidos aumentaron hacia Venezuela. Enemigos en las últimas 2 décadas, el viejo socio está volviendo a hacer negocios impulsados por el sector privado, pese al temor a las sanciones. Venezuela estuvo desaparecida del mundo de las importaciones y el mundo de la exportación por cierto tiempo, pero ¿sabe qué? Se han retomado. Así lo dijo a la AFP Luis Vicente García, quien es gerente general de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana, mejor conocida como BENAMCHAM. Él dice que actualmente en Venezuela hay un punto de inflexión. Las importaciones totales de alimentos e insumos agrícolas en Venezuela subieron a 2.400 millones de dólares en el año 2021. Lo que representa un 31.2% más que en el 2020. Mientras el país caribeño frenó con un tímido crecimiento 7 años consecutivos de recesión en los que el Producto Interno Bruto venezolano cayó un 80%. Las compras a los Estados Unidos llegaron a 634 millones de dólares, como les dije antes, solo por detrás de los 934 millones que son las compras que ha hecho Brasil, según un informe que fue publicado en el mes de abril por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Vuelvo y repito, distante, muy lejos de los 1.400 millones anuales que se registraron tanto en el 2010 como en el 2014. La cifra representa hoy en día esos 634 millones de dólares, representan un 44.8% más que el año anterior. En el 2017 tocó piso porque tan solo importaron 400 millones de dólares. Son principalmente productos como los cereales, las pastas, vegetales o frutas procesadas, los licores y alimentos para criar animales. Las oportunidades para que los exportadores estadounidenses de alimentos y productos agrícolas entren y se expandan en el mercado son cada vez mayores, así lo expresa el documento, sobre todo ahora que viene ese alivianar de sanciones.
Las importaciones venezolanas además se han visto favorecidas porque vienen con exenciones de aranceles a los alimentos desde el 2018. El gobierno de Nicolás Maduro, en el pico de la crisis, le echaba la culpa a las sanciones de la escasez de productos básicos que provocaban kilométricas filas en los supermercados, denunciando que Venezuela estaba bajo un bloqueo económico similar al de Cuba. Estados Unidos no reconoció la elección de Maduro del 2018. Un año después lanzó una batería de sanciones contra el gobierno socialista para provocar su caída, incluso una especie de embargo petrolero que se cumplió a medias. Antes de entre el 2017 y 2018 las sanciones eran individuales, solo a personeros del régimen, con congelación de cuentas bancarias, prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de hacer negocios con más de una decena de funcionarios estatales. El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos bordeó los 38.000 millones de dólares en el año 2008, así lo anuncia Benancham. En tiempos en el país norteamericano era el mejor cliente del crudo venezolano. Fue de 1.955 millones de dólares del 2021, pero ahí la caída libre paró. De hecho, Benancham reporta que el intercambio sigue aumentando. Trepó un 27,72% en lo que va del primer trimestre del 2022, frente al mismo periodo del año anterior. La flexibilización de un férreo control de cambios ha sido decisiva, así como el impulso y el consumo que traen las remesas de los familiares que están fuera de Venezuela, que según estimaciones oscilan entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales que están entrando al país producto de los migrantes que huyeron de la crisis. Imagínense, están entrando al país 3.000 millones de dólares anuales. De ahí que tenemos esta dolarización de facto que le conviene al gobierno. El gobierno, que prácticamente monopolizaba todas las importaciones alimenticias, abrió las puertas a sectores privados por sus problemas de flujo de caja. ¿Con qué? Con los famosos bodegones. Ahí fue cuando llegaron los iraníes a montar los abastos, cuando llegaron los árabes y toda esa gente empezaron a importar alimentos. Quizás hace 2 o 3 años el gobierno le dice a la empresa privada: ahora eres tú el que tienes que importar, así lo dijo García. Hay movimientos políticos. El 17 de mayo la administración de Joe Biden anunció la flexibilización de ciertas sanciones con el fin de promover negociaciones entre Maduro y la oposición, que fueron suspendidas en octubre del año pasado. Las importaciones son vitales para Venezuela. La producción nacional cubre el 50% del consumo del maíz blanco, base de la alimentación de los venezolanos con su particular arepa, y 45% del arroz, así lo dicen los productores de Fedeagro. En cuanto al sobrecumplimiento, dijo García lo siguiente: cuando vinieron las sanciones hubo una reacción. Yo no voy a participar en ese mercado, recuerda García, que fue lo que dijo apenas se mencionaron las sanciones. Y pese a que alimentos y medicinas han estado exceptuados de sanciones, el miedo a represalias ha sido un obstáculo para algunos comerciantes de negociar directamente con Nicolás Maduro. La banca también manifestó un reflejo de dichos temores. Dice: el banco decía, yo a Venezuela o a los venezolanos no les voy a permitir hacer esa transferencia. Hubo una intervención del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento del Tesoro, de la misma OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros, en cuanto a aclarar estos temas, relata García. Hay todavía casos de sobrecumplimiento, pero cada vez son menos. La banca no quiso meterse tampoco, y por eso los que tenemos cuenta en el extranjero muchas veces, cuando veían la cédula venezolana, nos ponían tropiezos por decir: ajá, pero ya va, usted venezolano, yo no puedo transferir porque es que yo no sé si usted está ligado al régimen, si usted está en la lista de la OFAC.
y nos tumbaban las transferencias internacionales. Bueno, poco a poco se ha ido arreglando esa situación, pero el caso es que Venezuela todavía tiene necesidad de comida y a pesar de que están exentos de todo tipo de sanciones, la comida y los medicamentos, algunos se niegan a hacer negocios por todo lo que ocurrió con Alex Saab y con el exalcalde que ustedes conocen también, que los hemos denunciado por acá, y por toda esta gente que está metida detrás del escenario, moviendo sus fichas para importar comida y medicamentos para venderlos a precios increíblemente estratosféricos. Bueno, esta es la información que les traigo. Venezuela volvió a repuntar en lo que significan las importaciones de alimentos. Solamente estamos por detrás de Brasil. Dime qué opinas de este tema. Me gustaría conocer tu opinión. Un abrazo rompecostillas. Me gustaría que me dijeras si donde estás, donde vives, en qué parte de Venezuela, consigues todos los alimentos o te falta alguno. Haz mención aquí. Dale. Bendiciones.